Canadá, hermanos, es un país con unas leyes burocráticas que yo creo que le ganan a todo el mundo. Pero, hermanos, fíjate bien, es necesario someternos a estas leyes. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando, fíjense, hermanos, esto lo voy a mencionar. Yo sé que a lo mejor va a sonar un poquito grotesco a algunos de ustedes, pero yo no creo que un cristiano debería estar haciendo burla de nuestros gobernantes. ¿Okay? Y muchas veces a mí me ha tocado, hermanos, por las redes sociales, que con uno se da cuenta con las redes sociales de todo. Pero fíjense bien, hermanos, hay veces que cristianos mismos empiezan a ridiculizar a nuestro presidente. Por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto, allá en México, que muchos lo critican y se burlan de él, que es que no habla bien inglés, que es bueno para nada, que es un ignorante, que no lee libros. Y hermano, ten cuidado. Yo no creo que sea sabio hacer esto, hermanos, porque tú estás burlándote de un servidor de Dios. Sí, pero es que yo no estoy de acuerdo con la política de Peña Nieto. Sí, bueno, no es cuestión tuya. Tienes que tener cuidado porque la palabra de Dios dice que Él es un servidor de Dios para tu bien. ¿Qué si en vez de estar criticándolo tanto, no unimos ese tiempo para orar por la salvación de nuestro presidente Enrique Peña Nieto? Pero en vez de estar orando por la salvación de él, estamos nada más criticándolo a él, criticando a su esposa, criticando a esto, que se compró esto, que se compró una casa, que se compró el otro. Mi hermano, por favor, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Dios por alguna razón permitió que él estuviese en el gobierno. ¿Okay? Allá en Estados Unidos el presidente Obama. ¿Qué no? Que el presidente Obama que es el anticristo, que esto, que otro, y aquí. Hermano, ten cuidado porque es un servidor de Dios. Es un servidor de Dios. Mira que David, hermanos, no quiso alzar su mano contra Saúl. Y yo creo, hermanos, que Saúl fue un pésimo rey. Mira, la mayor parte de su gobierno se la pasó simplemente siguiendo a David para matarlo. Y eso estuvo muy mal. Sin embargo, David nos dio un ejemplo. Dijo, yo no voy a alzar mi mano contra el ungido de Dios. ¿Ves? Y yo no creo, hermanos, que nosotros como cristianos deberíamos estar cayendo en esos jueguitos de andar criticando a nuestro gobierno y andar burlándonos de ellos, ni mucho menos. Ya alguien me dijo hace poco, ay, que Dios nos bendiga y que nos libre de López Obrador, porque si gana López Obrador, va a ser, y si gana López Obrador, gloria al Señor, porque ganó López Obrador. A lo mejor Dios tendrá algo para el pueblo mexicano a través de una persecución religiosa o lo que sea. ¿Okay? Vamos a orar por un buen gobernante, vamos a votar, ejercer nuestro derecho como ciudadanos, pero si gana el que Dios elija ahí, hermanos, vamos a respetarlo y obedecerlos y someternos y tener nuestra boquita cerrada. Yo creo que sí hay algunas excepciones, hermanos, a no someternos a la autoridad. Y esto es solamente cuando el gobierno nos impide que hagamos la voluntad de Dios. Si el gobierno está establecido por Dios, hermanos míos, fíjate bien, es entendible que hay una autoridad más alta que el gobierno y sus leyes. Por ejemplo, en China es, hermanos, ilegal predicar el evangelio. En Corea del Norte también es ilegal predicar el evangelio. ¿Qué van a hacer? Decir, bueno, no, aquí no podemos predicar el evangelio. Y yo he entendido, hermanos, de misioneros que han ido para allá, ¿verdad? Y que han perdido su vida y que están predicando el evangelio, tal vez de una forma clandestina. Bueno, yo creo que ahí son excepciones, hermanos, en las cuales tenemos que tener un criterio más alto. Ha de entender, hermanos, de que hay una autoridad superior que es la del Señor, pues que ha puesto ese gobierno. Cuando el gobierno nos impide que hagamos algo que no debemos hacer. Y este es el caso, por ejemplo, de Moisés. Cuando Moisés nació, hermanos, Faraón había prohibido que que no hubiese más nacimientos de niños. ¿Recuerdan esa historia? ¿Verdad? Pero lo que sucede, hermanos, es de que las parteras, hermanos, tuvieron miedo de ello. Así que, cuando Moisés nace, hermanos, fíjense bien, ellos obedecen más la palabra de Dios y sus principios bíblicos que al gobierno que había estado establecido. Yo creo que tenemos que tener eso bien claro también.
Cuando hablamos de la separación de la iglesia y del Estado, cuando estamos hablando, ya que hemos establecido el hecho de que el gobierno ha sido establecido como una institución por Dios para nuestro bien y que tenemos que someternos a ellos, aunque no nos gusten sus políticas, ¿verdad? Y que Dios tiene un propósito para todo. Tenemos que entender también, hermanos, de que el gobierno, Dios lo ha puesto para legislar y ejecutar leyes para nuestra sociedad. ¿Okay? Esa es la jurisdicción que tiene el gobierno, para legislar y ejecutar leyes para nuestra sociedad. Pero no está puesto para legislar y ejecutar leyes para dictaminar nuestra alma y nuestro espíritu. Tenemos el caso, hermanos, de Mateo capítulo 22, cuando aquellos fariseos llegaban a preguntarle al Señor Jesucristo, ¿verdad?, acerca de una moneda que tenían ahí. Le dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito pagar los impuestos o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Les dijo, dad a César, ya pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer aquí es entender de que hay cuestiones que son del gobierno y su jurisdicción, pero también hay cuestiones que son solamente que le corresponden a Dios. Por ejemplo, para ser más específico, Dios ha dado a la iglesia la Biblia como la única autoridad de fe y práctica. Y eso lo vimos al menos en las primeras lecciones. Dios ha dado a la iglesia como la única autoridad de fe y práctica. Por lo tanto, el gobierno no tiene que venir a decirme qué es lo que yo voy a enseñar en la iglesia, qué es lo que yo voy a decir, qué es lo que tengo que omitir, porque esa jurisdicción no le corresponde al gobierno. Esa jurisdicción le corresponde a la iglesia a través de la autoridad que tenemos, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba pasando, hermanos, en Estados Unidos con el lío que había con el Obamacare, que el sistema médico de salud que quería poner Obama. Y no es tanto en sí, hermanos, el hecho de que si era bueno o era malo. El hecho era de que el gobierno estaba imponiendo una ley sin haber consultado al pueblo. Y es por eso que había tanto trabajo en el pueblo americano. Ahora, ya para terminar, hermanos, ya para terminar el último punto, quiero hablar acerca de la responsabilidad como iglesia ante el gobierno. ¿Okay? Mire cómo dice 1 Timoteo capítulo 2, dice la palabra de Dios así. 1 Timoteo capítulo 2, voy a leerlo aquí, dice así. El versículo 1 al versículo 6, dice así. Exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Después dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero fíjense otra vez el versículo 2, dice, el versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos míos, ¿cuántas veces como cristianos hemos orado por nuestro presidente, según el país en el que usted esté? Si es en México, por Enrique Peña Nieto; si es en Estados Unidos, por el presidente Obama; si es aquí en Canadá, bueno, pues ahora es el primer ministro Justin Trudeau. Okay. Si es en Cuba, pues por Fidel Castro, o el hermano, no recuerdo cómo se llama el otro señor Castro. ¿Hemos realmente orado por ellos? ¿Hemos derramado lágrimas para que Dios salve sus almas? Bueno, la pasamos nada más criticando su actual o su política. Pero tenemos concejales, tenemos miembros de parlamento, tenemos alcaldes, tenemos el primer ministro, tenemos el presidente, o como se llamen allá en su país. Aquí a los diputados les llaman miembros de parlamento. También tenemos concejales en la ciudad.
Mire, hermano, yo fui a una conferencia hace unos años atrás, una conferencia que dieron aquí unos abogados de una asociación evangélica, y no eran bautistas ellos, eran evangélicos, pero yo quise ir porque estaban tocando un tema acerca de cómo manejar la homosexualidad en la iglesia, dado el caso de que se había legalizado en aquellos años el matrimonio entre homosexuales, y cómo nosotros evitar problemas si venía una pareja homosexual a querer casarse en nuestra institución. Porque nos podemos meter en serio problemas. Si yo le digo a una pareja homosexual que yo no me voy a casar, aquí en Canadá, hermanos, yo puedo ir hasta la cárcel, porque ellos me pueden acusar como crimen de odio y yo puedo ir a parar a la cárcel. Entonces nos estaban hablando de cómo manejar la Constitución de tal forma para nosotros evitar ese tipo de problemas. Y a mí me interesó y fui, pero algo que me causó mucha curiosidad, me impresionó mucho, fueron dos cosas que dijeron allí. Uno de los abogados que estaban ahí trabajaba para el Canada Revenue, que es como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y entonces él dijo, mira, hermanos, aquí en Canadá y en Estados Unidos también, cuando uno da una donación, fíjate, un donativo para nuestra iglesia, damos nuestros diezmos y ofrendas, pues yo tengo que escribir mi nombre, ¿verdad? En el sobre donde yo pongo la ofrenda, y se anota en el libro de registros, ¿verdad? Dentro de la tesorería de la iglesia, quién fue quien hizo el donativo, ¿verdad? Para que al final de año se le dé un recibo, porque yo tengo que comprobar ante Hacienda, ¿verdad?, donde yo invertí y gasté mi dinero. Entonces yo tengo que mandar una copia de ese recibo junto con mi declaración de impuestos y decir, mira, gané tanto, esto fue lo que gasté yo en esto, me compré una computadora, gasté tanto en médico, gasté tanto aquí, gasté tanto allá. Y también di algunas donaciones a mi iglesia. Y entonces ellos pueden hacer una deducción de impuestos ahí, a nuestro favor, a veces sí, a veces no. Pero el caso es de que hombre nos estaba diciendo, era un abogado, trabajaba para Canada Revenue, para la Hacienda, y no solamente eso, pero era cristiano. Y él decía, es increíble la falta de ética que los cristianos tienen y el mal testimonio que estamos dando hasta nuestro propio gobierno. Porque ellos veían allá, hermanos, cuando llegaban las declaraciones de impuestos, declaraban que habían ganado $60,000 al año, por decir una cifra, ¿ok? Y dentro de sus recibos de donaciones a la iglesia, solamente habían aportado como $1,000. Y entonces, hermanos, eso es un mal testimonio, porque el mismo gobierno se estaba dando cuenta de la hipocresía del cristianismo, hermanos. El mismo gobierno, que cuando ellos sabían que el diezmo debería representar el 10% y solamente estaban dando, con el recibo que ellos estaban comprobando, $1,000 después de haber ganado 60,000, ellos debieron haber dado por lo menos $6,000, hermanos, a la obra de Dios. Y fíjense bien, hermanos, por eso otra vez, yo creo que la Biblia es tan clara, hermanos, y específica, que tenemos que someternos a esas autoridades superiores. Y cuando nosotros estábamos haciendo, hermanos, esta conferencia, yo me quedé pensando, dije, qué vergüenza que los cristianos mismos estamos haciendo un mal testimonio, hermanos míos, un mal testimonio, porque no estamos ni siquiera pagando nuestros diezmos y ofrendas como debemos. Y el gobierno se está dando cuenta, y por eso nuestro cristianismo, hermanos, está en decadencia. Y la otra cosa que me sorprendió fue esto. Los miembros del Parlamento son como los diputados, ¿okay? Ellos son los que abogan por nosotros. Si yo tengo un problema, quiero que se me resuelva, entonces yo voy con el miembro del Parlamento y digo, mira, tengo este problema, por favor, ayúdame aquí, tal vez mi calle tiene muchos baches y no la han arreglado, por favor, empuja ya al Parlamento para que nos arreglen esto. Y por decir un ejemplo, eso es a lo que se dedicará entonces. Ellos dijeron, los miembros del Parlamento están en sus oficinas y grupos islámicos, hermanos, aquí en Toronto hay muchos grupos islámicos. El Islam está creciendo bastante. Fíjense bien lo que hacen los grupos islámicos. Le hablan a los miembros del Parlamento, a los diputados de su distrito, y le dicen, estamos orando por ti. Queremos que vengas a nuestra mezquita. Te invitamos a nuestros servicios, te invitamos a nuestros cultos religiosos. Estamos orando por ti. Y los cristianos, lo único que están haciendo es mandando quejas diciendo, es que no estamos de acuerdo con tu política,
es que tú eres un corrupto, es que tú tienes que hacer esto, es que tú tienes que hacer el otro. Y hermano,